Este video de hoy tiene que ver, perdón, que estoy en marcha atrás, tiene que ver con el día del código Morse. ¿Está bien? Un video para mí, ¿no?, interesante. Porque se festeja un día donde hubo como un antes y un después en el mundo de las comunicaciones. Ahí tuvo una historia muy buena. Yo no sé cuánto será verdad, leyenda, pero bueno, es una historia interesante sobre el código Morse, sobre Morse, creo que se llamaba Simon Morse, era, sobre la historia de esa persona que tenía, no sé dónde estaría trabajando, bueno, tenía su mujer lejos, le llegaba información de que estaba enferma. Entonces, como en ese momento las comunicaciones se realizaban en papelito, con gente a caballo, mandando mensajes de acá para acá, lo que contaba la historia es que Morse, con la noticia que recibió del estado de salud de su mujer, volvía para su casa, y en el momento donde él efectivamente llega a su pueblo, a su casa, bueno, la mujer ya había muerto, la habían cremado. Entonces, como que ese fue el disparador que le hizo pensar en algún sistema de comunicación mejor que el que tenían en ese momento. Y como muchas veces pasa, pero muchas veces pasa, ante una necesidad, ante un deseo, ante una voluntad, ante una guerra, la guerra por supuesto también genera necesidades enormes, hay gente que mira un paso más allá y logra grandes avances. Es cierto que en cierta materia, quizá en la matemática o en otras físicas, hay grandes avances porque hay gente que está todo el tiempo investigando, avanzando, buscando soluciones a problemas, mejorando y poniendo en tela de juicio las normas vigentes o las leyes vigentes. Y hay un montón de cosas donde todo el tiempo se está evolucionando, y además los científicos están preparados para eso, para mejorar, para poner en tela de juicio, para objetar y quizá lograr algo mejor. Pero bueno, en el caso de las comunicaciones, volviendo a Morse, generó un código tan bueno, pero tan bueno, tan eficiente, que hasta el día de hoy todavía se usa. Todavía hay mucha gente, muchas cosas ya caducaron, pero hay muchas comunicaciones que se siguen haciendo en código Morse. El código Morse se basa, para los que no lo conocen, ahí va a resultar obvio, pero bueno, para los que no lo conocen, se basa en 3 tipos de señales: un punto, una raya y un silencio. Y ese es todo el secreto del código: punto, raya, silencio. Si lo pensamos, es hasta un sistema binario de punto, raya, de 1 o 0, de 0 y 1 si queremos buscarle, y la ausencia de información. Y esa es todo la belleza, la magia de lo simple. Un 1, un 0, lo que normalmente se llama di o da. Di es el punto, da implica la línea, y una ausencia de sonido. Y el alfabeto y los números, y con el tiempo ciertos signos que al principio no existían, se codifican como una secuencia de punto, raya y después un espacio para decir aquí terminó. Las letras más famosas yo creo que son SOS. La S son 3 puntos, la O
son 3 rayas y la S son 3 puntos. Con lo cual un SOS, que es el mensaje de llamada de auxilio, es pip, 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 y silencio. Y si prestan atención, después de cada letra hay un silencio que suele entre 2 y 3 veces el punto de la raya, con lo cual hay un sistema definido donde la gente que transmite y que recibe también identifica dónde termina una letra, porque hay un pequeño silencio. Entonces, la comunicación está basada en punto, raya, silencio, es algo mágico. Con el tiempo, después, por supuesto, aparecieron otros sistemas digitales. De los primeros que yo me acuerdo estaba el Packet Radio. Existían la modulación digital en los módems, modulador de modulador, con unas frecuencias que fluctuaban entre un rango. Después apareció el DMR, después aparecieron el FT8, JS8, y hay otro montón de modos digitales. Hoy en día hay un montón de modos digitales que se siguen usando por los radioaficionados y por sistemas comerciales que no son de radioaficionados. Los sistemas digitales de voz, el precursor del DMR de hace 12 años atrás, cuando cada una de las compañías, Yaesu, Icom, Motorola, definían comunicaciones digitales y fueron los antecesores del DMR, todos buscaron protocolo de comunicación digital. Al final, sea por internet o sea por mejora, sea por simplificación, por digitalización para aumentar la velocidad de las comunicaciones, aparecen modos digitales. No fue accidental, todo surge por una necesidad. Se sigue utilizando lo que se llama la fonía, el phone, sí, se sigue utilizando. La verdad que las cantidades de esos comunicados por phone, bueno, no lo sé con exactitud, es bastante difícil verlo. Hay sitios como QRZ que tienen ciertas estadísticas de comunicaciones, pero siempre es como parcial eso. Porque hay muchísima gente que se comunica con sus amigos por HF, radioaficionados, en la cual no existen QSO, no existen registros de esas comunicaciones, porque hay gente, grupos de amigos, que hablan entre ellos todos los días. Yo cuando escucho la frecuencia de fonía, y ves un montón de gente que son amigos, conocidos, y que todos los días mantienen charlas a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche. Hay grupos cubanos, americanos, hay grupos europeos, españoles, y hay como decir así, hoy en día los grupos de WhatsApp, que son 24 horas, todos estos sistemas de comunicaciones requieren un acuerdo de horario. Entonces hay ciertos horarios donde la gente se comunica. En definitiva, es muy difícil saber cuántas comunicaciones son de fonía. Hay que pensar que hay un montón de comunicaciones de banda ciudadana que por supuesto no tienen registro, ahí no hay, la mayoría de ellas no está documentada. Por otro lado, hay un montón de comunicaciones digitales, otra vez, no todas están documentadas, registradas. Por otro lado está el DMR, bueno, el DMR dentro de digitales, pero hay DMR, FT8, JS8, hay otro montón, FT4, hay J65 si no me equivoco. Bueno, hay un montón de sistemas. Está el QO100, también digital. ¿Cómo me pica la nariz? Lo siento.
gente, polen endemoniado, pero lleno, parece que está nevando. Con lo cual, todas esas comunicaciones digitales, o muchas de esas comunicaciones, no se registran. Yo estuve intentando registrar un montón de comunicaciones digitales, todas las que podía hacer el día del radioaficionado hace 1 o 2 semanas atrás. Hablé con gente de todo el mundo, realmente logré, no quiero mentir, pero algo así como 110 comunicados en unas horas durante la noche. Y mi experiencia es que de esos 110 comunicados, el 30% fue certificado. Es decir, en el 30% de los casos, la otra estación lo registró en QRZ, pero el 60% no está registrado, no está confirmado, sería el término, por la otra estación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago, por ejemplo, 100 comunicados, 30 personas, 33 personas me dicen ok, yo también certifico que hablamos, pero hay 66 personas, 67, que no certificaron la comunicación, por la razón que fuese, porque no lo usan, porque no les interesa, bueno. Con lo cual, las estadísticas de comunicaciones que existen hoy en día son siempre bastante parciales, y basados en una estadística, mi estadística diría que quizás hay otros 2/3 más de comunicaciones de las que se registran en QRZ. Hay un montón que no se registran, pero de las que se registran, 2/3 no se confirman, y hay otro montón que no se registran. Con lo cual, ¿cuántas comunicaciones hoy en día hay en Charlie Whiskey, en Morse? No tenemos la menor idea. Probablemente en código Morse haya un nivel de registro mayor, porque requiere una complejidad, porque requiere unas ciertas aptitudes de radioaficionado experto en ese código. Los sistemas digitales FT8, JTC8 son sistemas que ya vienen preparados para automatizarse, y que el archivo, porque son sistemas que uno necesita un equipo detrás, no un ordenador detrás, el archivo que registró todas esas comunicaciones, todos los QSO, ese mismo archivo yo lo puedo subir muy fácilmente en QRZ y en otros sistemas, en eQSO, y hay otro más. Con lo cual, si el dueño de una estación, de un identificativo, una licencia, se toma 5 minutos de tiempo, sube un archivo en una página y confirma esa comunicación. Y como fue digital, en los dos extremos hablamos con un equipo detrás, la hora UTC, la banda, la frecuencia, los parámetros de esa comunicación, las características, no tienen errores. Antes, el libro de guardia, para los que no lo conocían, el libro de guardia, que era un libro formato horizontal, A4 horizontal, donde la gente tomaba nota de la comunicación que hacía, normalmente por fonía, por Charlie Whiskey en el pasado. Ese libro de guardia se hacía a mano, con lo cual la cantidad de errores que podía haber era grande. Y muchas veces había libros de guardia, no voy a decir inventados, pero con ciertos comunicados que no habían sido reales. Y era muy difícil, de alguna manera, como validar eso, certificar los comunicados. Porque si yo hablaba con un radioaficionado de Alemania, yo hacía mi libro de guardia, él hacía el suyo, ¿cómo validamos? Es decir, no había ningún ente internacional que pedía los libros de guardia de todos los radioaficionados y que con esos libros de guardia en papel certificaba a todos, porque cuando yo hablé con alguien de Alemania había que certificar 2 libros, el de él y el mío. Pero cuando yo hablo con alguien de España o de Argentina, había que pedirle, es decir, había que pedir los libros libro de guardia de todos para validar a todos. Una locura, no se podía hacer. Había un pseudo trabajo, y creo que todavía lo hacen los radioclubs, de
de validar de cierta manera esos comunicados. En el libro de Guardia de Papel también es un poco, no sé cómo decir, es un poco inexacto, porque los radioclub no tienen manera otra vez, de validar todo. Entonces, ¿cómo hace un radioclub para validar algo? Y es muy difícil. Bueno, seguimos el día del código Morse. En algún momento era el medio de comunicación número 1, y además la gente desarrollaba una velocidad muy buena para hacer esos comunicados, pero eran muy rápidos. Con el tiempo, en los últimos años, la tecnología logró mejorar lo que llaman las llaves, los key. Es algo muy, muy, muy bueno lo que han logrado, donde el sistema manual antiguo era una especie de palanca, ¿bien? Pequeñita, con un resorte, que yo apretaba, y yo, según cuánto tiempo apretaba, marcaba un punto o una raya. ¿Bien? Si apretaba y mantenía apretado un rato, hacía una raya. Si apretaba y soltaba, hacía un punto. Sencillo. ¿Qué es lo que pasaba en ese sistema? Bueno, cada persona tenía un timing, tenía una manera, así como cuando uno lee una carta, y por decir así, cada carta, cada palabra escrita de puño y letra tiene un método de escritura, una cadencia, no sé cómo decir, ciertas características personales. Sí, después surgió la grafología, pero cuando yo escribo una carta, mi letra es diferente de la de otro. En el mundo de los radioaficionados, la voz sirve para identificar a la otra persona, porque uno, como buen radioaficionado, memoriza la voz, el tono de voz, la cadencia, cómo habla, cómo dice las cosas. Y también pasaba lo mismo en Charlie Whiskey. En Charlie Whiskey, cuando uno escucha a alguien transmitiendo, ahora vamos a ver que todo eso cambió, pero cuando uno escuchaba en el pasado, veía a qué ritmo estaba escribiendo la persona, escuchaba a qué ritmo escribía, tipeaba, por decir así, escuchaba qué tan largo eran las rayas, qué medida tenían los puntos, y había una especie de canción, una melodía. El que en el momento que eso era manual, con un solo sensor, los emisores que hablaban siempre se conocían por la entonación de cómo enviaban el punto y raya, qué tan largo eran los espacios, había toda una comunicación. Bueno, decía que esto era así porque desde hace, no sé si 10, 15 años atrás, se inventaron unas llaves en la cual la llave, lo que era la palanquita, ¿no? La típica palanquita con un botón arriba para apretar, la llave tiene dos posiciones, ahora son dos paletas, ¿bien? Mientras que antes era como una especie de brazo basculante, ahora son dos paletas horizontales. Y según el dedo que yo aprieto, si aprieto el dedo gordo, será el punto, la raya, y uno lo puede invertir. Y si aprieto con el dedo largo, el índice, es la raya. Bien, entonces punto, raya. O al revés, raya y punto. Es más, estas llaves nuevas de dos contactos tienen también la facilidad de que cuando yo aprieto el punto, la raya, y lo tengo apretado, empieza a transmitir punto, 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 raya, 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 y cuando lo suelto, con apretar y tenerlo un periodo de tiempo, repitió el punto, la raya, varias veces. Cuando yo vi eso, digo, maravilloso, porque SOS implica que
aprieto el punto y lo tengo apretado 3 segundos, ti, 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 y suelto, o 3 tercios de segundo. Aprieto la raya, lo tengo apretado, ti, 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 y lo suelto. Y aprieto el punto de nuevo, pi, 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 y suelto. Es algo increíble como, fíjense que con, por decir así, tres veces que yo aprieto y suelto, transferí 9 señales. Bien, 9 señales, punto, rayas y punto. Entonces es mucho más fácil transmitir el mensaje. Todos los caracteres que se repiten, en vez de volver a apretar el mismo pulsador, lo que hago es lo aprieto y lo tengo apretado. Y el propio sistema va repitiendo ese mismo carácter. Me pareció maravilloso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? Que muchas de las letras, en realidad, y los números también, sobre todo se nota más también, son repeticiones de puntos y de rayas. Y las letras por ahí varía un poco porque hay punto, raya, punto, pero hay una, por decir así, hay una optimización en varias rayas juntas y varios puntos juntos. El mejor caso es SOS. 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos. ¿Qué es lo que pasa? Antes, en el sistema manual, el operador tenía que apretar un punto, soltar, apretar un punto, soltar, apretar un punto, soltar, y después apretar una raya, apretar una raya, apretar una raya, punto, punto, punto. Y había otra vez un ritmo, una cadencia, una melodía de cómo escribía. Como ahora todo esto lo hace una máquina, lo hace el key, es mucho más neutro, es mucho más, llamémosle, genérico. Entonces ya no es tan fácil identificar el ritmo del otro emisor, ¿bien? De con quién me estoy comunicando, porque al final, como la mayoría todos tienen key automáticos, la cadencia y el mensaje que está transmitiendo todos son bastante parecidos. Entonces básicamente es como que antes se escribían las cartas a mano y cada letra, cada frase, cada palabra, cada uno lo escribía a su manera, y sin embargo los demás lo entendían y podían validar, entre comillas, que lo había mandado alguien porque conocían la letra. Lo mismo pasaba con el sistema manual de una palanquita, pero en el momento que se digitalizaron los emails, donde yo escribo con un teclado y la A tiene la misma forma para todos, y cuando yo escribo una palabra y se transmite una palabra, es más difícil saber quién la escribió. Es más difícil. Por supuesto que los que estudian los emails, el mundo digital, la manera de armar la oración, las palabras que se usan, el orden, la secuencia, tienen ciertos patrones para identificar a las personas, pero mucho de los, llamémosle, mensajes, si yo lo coloco en un lugar y alguien lo ve, nadie podría saber si lo escribí o no lo escribí yo. Y lo mismo pasa con estos key nuevos. Los mensajes ahora empiezan a ser tan neutrales, tan sintéticos, tan cuadrados, por decir así, que cuesta mucho reconocer el emisor. Así que bueno, espero que hoy, el día del Charlie Whiskey, el día del código Morse, lean la historia de Morse, lean por qué hizo lo que hizo, y además espero que aquellos que no lo conocían sobre los gatillitos, las palanquitas y las nuevas llaves, les haya aportado un poco de conocimiento sobre ese tema. A disfrutar.